encomendado la tarea de presentar algunas líneas del magisterio pontificio acerca de los equipos de Nuestra Señora. Y lo primero que vale la pena destacar es que varios pontífices se han dedicado al tema de los equipos de Nuestra Señora y han querido dirigirle al movimiento de los equipos mensajes para estimularlos en la fidelidad al carisma recibido por este movimiento para el servicio de la familia. Me referiré en primer lugar a una locución del Papa Pablo VI dada a 2000 parejas de los equipos de Nuestra Señora que se habían hecho presentes en Roma el 4 de mayo de 1970. Claro está, como el mismo Papa Pablo VI lo advirtió, él quiso dirigirse no solamente a esas 2000 personas que estaban reunidas en la plaza de San Pedro, sino a los 20.000 matrimonios con los que ya contaban los equipos de Nuestra Señora al inicio de la década de los 70. Eran ya más de 3.500 equipos extendidos en 36 países del mundo. Es decir, que ya los equipos de Nuestra Señora habían mostrado su fecundidad y su enorme potencial evangelizador. El Papa Pablo VI manifestó de manera visible su complacencia, su alegría por los equipos de Nuestra Señora y por la reunión de aquel día. Tanto es así, comenzaré por el final, tanto es así que al final de su discurso llegó a decir que los equipos de Nuestra Señora eran como una nueva primavera, no solo para la iglesia, sino para la humanidad, para el mundo entero, y que él saltaba de gozo ante esa nueva primavera que los equipos de Nuestra Señora, en cierto sentido, estaban anticipando. En ese discurso, el Papa Pablo VI, muy en la línea habitual de su pensamiento, comenzó por resaltar el valor del amor humano y el aprecio y la estima de la Iglesia al amor humano y a las realidades humanas en general. Este es un rasgo muy característico del Papa Pablo VI, que influyó ciertamente en todo el desarrollo doctrinal del Concilio Vaticano II. La estima por los valores humanos y el amor humano, el matrimonio, ciertamente son para nosotros un sacramento, han sido elevados al orden sobrenatural por la gracia de Dios, pero ya solamente como realidad humana son de un inmenso valor. Al Papa Pablo VI le daba pesar, y así lo expresa al inicio de ese documento, que algunas personas hubieran pensado a lo largo de la historia que la Iglesia le tenía como recelo al amor humano, como si de alguna manera pudiese haber competencia entre el amor humano y el amor a Dios, cuando es exactamente lo contrario. Cuando el amor humano bien vivido impulsa al amor de Dios, y como el amor de Dios a su vez pues anima también, enriquece, ennoblece, enaltece el amor humano. Después de esto, el Papa Pablo VI recordó el llamado universal a la santidad que el Concilio Vaticano II había proclamado en voz alta, e insiste en que la vocación a la santidad ha de ser realizada por cada uno de acuerdo a su propio estado de vida. Es más, a través y por el amor humano, el matrimonio y la familia, en el caso de los esposos. Hay que santificarse no de manera paralela a la vivencia del matrimonio,
sino santificarse viviendo el matrimonio, descubriendo y asumiendo el sentido profundo que tiene el amor humano en los planes de Dios. Después, en este discurso, el Papa Pablo VI se refiere a la realidad del matrimonio, destacando en primer lugar la importancia antropológica, humana, de la diversidad existente entre el hombre y la mujer. La diferencia de la sexualidad en los seres humanos entre quienes han sido llamados por Dios a ser humanos en condición de varones y quienes han sido llamados por Dios a ser humanos en su condición de mujeres, no es una diferencia que tenga que ver simplemente con lo puramente físico, sino que se trata de una complementariedad de valores, de los valores de la mujer y de los valores del varón. Una vez el Papa Pablo VI señala la importancia de esa diferenciación sexual, su sentido antropológico, inmediatamente pone en guardia contra una realidad que a su juicio puede llegar a afectar de manera muy negativa la vivencia de la sexualidad, que es lo que él llama en ese discurso la educación en un clima erótico en el que se busca satisfacer simplemente las apetencias, los instintos, y no se tiende realmente hacia una madurez afectiva e incluso sexual. Por el contrario, la verdadera educación ha de preparar a las personas para la entrega de sí en un amor verdadero, auténtico, fuerte, grande, que es lo que le dará su verdadera dimensión y su verdadero sentido tanto a la sexualidad como a la diferencia sexual existente entre el varón y la mujer. Después de ello, el Papa Pablo VI destaca la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Definitivamente el matrimonio, afirma el Papa, es una unión única, es una unión absolutamente singular, que difiere por su calidad, por su intensidad, por su altura de cualquier otro tipo de relación interhumana, ya que se da por la entrega mutua, libre y total de dos personas, de tal modo que, como fruto de esa decisión de entrega libre y del llamamiento de Dios a vivir en el amor, la pareja llega a ser, como lo dice la Sagrada Escritura, una sola carne, lo cual por supuesto no significa que cada uno de los cónyuges pierda su riqueza individual, su carácter personal. Ahora bien, como fruto de ese designio amoroso de Dios y de la decisión libre de las personas, el matrimonio tiene un carácter indisoluble, pero no como un lazo, como algo que ata obligando a las personas, sino como expresión de una libertad muy profunda, la libertad de quien es capaz de comprometerse, de darse de manera total y generosa a los demás. Luego, el Papa Pablo VI dedica unos buenos capítulos de su reflexión, unos buenos apartados de su reflexión, a hablar de cómo el amor humano puede vivirse y ha de vivirse en el Señor. Y allí, en primer lugar, señala que Jesucristo ha hecho posible una creación nueva, que por la gracia de Jesucristo los seres humanos podemos superar las heridas que el pecado ha dejado en nosotros, heridas que muchas veces nos incapacitan para un amor
grande, profundo, auténtico, generoso. Y que en Cristo se opera, se realiza una nueva creación, y en el contexto de esa nueva creación el matrimonio es elevado a la dignidad de misterio, es decir, de sacramento, de signo vivo del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por la Iglesia. Luego, el Papa Pablo VI se refiere a la fecundidad del matrimonio en la paternidad, un tema clásico de la teología matrimonial, pero también a través de la hospitalidad. Incluso se dirige allí de manera particular a los hogares que no han logrado tener hijos, engendrar biológicamente, cómo pueden hacer de su familia un hogar en la medida en que sean hospitalarios e irradien también la alegría del amor de la pareja a los que llegan a visitarlos, especialmente a los que sufren o están en necesidad. Y finalmente el Papa vuelve como al tema del inicio, destacando nuevamente la vocación a la santidad que viene de Dios, que debe enfrentarse ciertamente a las dificultades que encontramos en nuestro camino en este mundo y que exige que trabajemos, que luchemos, que superemos las dificultades, porque los matrimonios llamados por Dios a la vida conyugal en el sacramento del matrimonio y aún más a vivir en la espiritualidad de manera consciente, en la espiritualidad conyugal, pues no están exentos, como lo sabemos bien, de las dificultades. Entonces, una exhortación muy clara a luchar, y finalmente una palabra precisamente a nosotros, los conciliarios, a ser conscientes de que dentro del equipo, pues somos parte del equipo, pero al mismo tiempo somos en medio del equipo presencia viva y operante del amor del Señor en medio de su iglesia, de ese amor con el cual deben amarse los esposos. La vocación a la santidad no se puede vivir al margen de la dimensión pascual de la existencia cristiana. Una vez más, de la lucha, por eso hay que estar vigilantes, que nadie se sienta seguro porque ha avanzado. Es necesario el esfuerzo, es necesario abrirse también a la esperanza en los momentos de mayor dificultad. Bien, esto en cuanto a este discurso de Pablo VI, aquí me he detenido un poco más porque fue de una riqueza extraordinaria. Creo que es un discurso que vale la pena estudiar y profundizar muchísimo más, tanto que se lo considera casi como una de las fuentes a donde podemos referirnos siempre en los equipos de Nuestra Señora para volver a la identidad profunda de este movimiento. El Papa Juan Pablo II también tuvo ocasión de hablarle a los equipos de Nuestra Señora delante de los responsables regionales reunidos el 20 de enero del 2003. En ese momento él hizo, para comenzar, referencia al padre Caffarel. Comenzó a darle también todo su lugar a la figura del padre Caffarel como fundador de los equipos de Nuestra Señora. En segundo lugar, puso de relieve la identidad del sacramento del matrimonio como signo de la alianza y de la comunión entre Dios y el hombre y entre Cristo y la Iglesia. Después de ello, habló de cómo la fe cristiana tiene una visión positiva del matrimonio, cómo la fe cristiana anuncia una buena noticia sobre el amor humano y el amor de pareja en términos de una relación recíproca y total, única e indisoluble entre el hombre y la mujer. En su discurso hizo también referencia el Papa Juan Pablo II al valor de la Eucaristía como fuerza que anima a los esposos y que anima a las familias cristianas. Invitó asimismo a los equipistas a entregarse a todos, a no quedarse
aislados en los límites del equipo, sino a salir siempre al encuentro de otras personas. Asimismo, enfatizó el valor de la pedagogía de los equipos de Nuestra Señora, y dentro de esa pedagogía resaltó particularmente el papel de la oración en familia. Y al final ya de su discurso trató también el tema de los conciliarios, haciendo ver la complementariedad y la ayuda maravillosa que puede existir entre los hogares y el conciliario. Mutuamente se enriquecen, se complementan y se pueden ayudar. Y finalmente tenemos el discurso del Papa Francisco en el año 2015, en un encuentro mundial en el aula Clementina. Allí, desde el comienzo, el Papa Francisco señaló que si bien es cierto, los equipos de Nuestra Señora existen para el cuidado de las familias equipistas, para la maduración de los matrimonios equipistas, existen también para brindar apoyo fraterno a otros matrimonios. Por eso el gran tema de ese discurso del Papa Francisco fue el papel misionero de los equipos de Nuestra Señora. Después de recibir tanto de la Iglesia y de los equipos, los cristianos, las parejas equipistas, se encuentran irresistiblemente enviadas hacia afuera para dar testimonio del amor de Cristo y transmitir lo que han recibido. E indica algo que es muy verdadero, muy valioso, que los matrimonios cristianos son los mejor situados para anunciar a Jesucristo a las demás familias. Así como a veces decimos, el mejor evangelizador de otros jóvenes es un joven, el mejor evangelizador de la familia, o la mejor evangelizadora de la familia es otra familia. Anima también a vivir la espiritualidad conyugal, y es curioso que en los tres discursos ese tema aparece. Valorar la pedagogía propia de los equipos, la espiritualidad y la invitación a asumir los puntos concretos de esfuerzo. Y terminará el Papa Francisco invitando a las parejas a irradiar la alegría del amor conyugal, en primer lugar hacia los círculos de amistad y de relaciones, y aún más allá. Luego, a ser misioneros acompañando a las parejas jóvenes antes y después del matrimonio. Después, a ser misioneros con las familias heridas por tantas situaciones. Podemos pensar lo que estamos viviendo en la pandemia, crisis afectiva, sanitaria, económica, mucha gente herida, golpeada. Los equipos son enviados a esas familias heridas para ayudarlas a sanar. Y finalmente, misión también hacia las personas cuyos matrimonios han fracasado, para ayudarles a redescubrir en esas circunstancias de nuevo el proyecto de Dios. Y una invitación con la cual termina el Papa Francisco a cuidar también de los hijos de esas familias que sufren mucho cuando se producen esas rupturas. Démosle gracias al Señor entonces, nosotros como conciliarios, por la gracia, por el don que el Señor nos ha concedido de acompañar a los equipos, de contemplar el plan de Dios que a unos nos ha llamado para consagrarnos totalmente a Él, pero para ponernos también al servicio de las familias y contemplar las familias de donde salen todas las vocaciones en la iglesia, a la vida familiar, a la vida consagrada y también, por supuesto, al ministerio ordenado.